Feliz sábado a todos, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Gracias, Señor, porque has proveído para nosotros un mapa, tu santa palabra, que nos llevará a la Canaán celestial. Tú nos has dado tus promesas, nos has dado, Padre Celestial, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos ahora, Señor, a seguir dando buen testimonio, llevando el pan de vida, pues sabemos que queda poco tiempo. Ahora, Señor, seas tú el que hable, no yo, y a ti demos toda la honra y la gloria, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Feliz sábado tengan todos, hermanos. Y vamos a estar hablando de un tema que está bien relacionado con nuestro cuaderno de escuela sabática. Estas lecciones de escuela sabática son muy importantes para nosotros, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros estamos bien cerca de que Jesús venga a buscarnos? Es algo que posiblemente aumenta nuestra fe. Cuando nosotros estudiamos estas lecciones de escuela sabática, esta semana estuvo, si ustedes se fijan, siempre en esa primera página del sábado, en la parte inferior, a la mano derecha nos da los capítulos del conflicto de los siglos que tenemos que leer para entender un poco mejor de estas lecciones. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes aquí no tienen el conflicto de los siglos? ¿Tú no lo tienes? Lo vas a tener ahora. Por favor, alguien que le diste a la hermanita. Y miren, hay otras personas que levantaron la mano en la parte de atrás. Déjenlas levantar para que quizá uno de los ancianos tome nota, ¿verdad? Pero aquí la hermanita que está detrás del hermano Hugo Ramos, por aquí fue la que levantó la mano. Importantísimo libro, hermano, para esta época que estamos viviendo. Y nosotros vamos a ver. Un día estaba Jesús enseñando a las multitudes como de costumbre, pero como de costumbre también estaban siguiéndolo los escribas y los fariseos y los demás, que querían tenderle trampa para acusarlo frente a las autoridades, y le hicieron una pregunta bien interesante, que si era lícito dar tributo a César. Y Jesús le respondió simplemente: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que no le contestó ni que sí ni que no, sino que esas son dos entidades separadas, la una de la otra, la entidad civil y la entidad religiosa. ¿Cuál es la importancia que tiene este punto, esta contestación que dio Jesús hoy día? Saben ustedes que a través de la historia, lo estamos estudiando en nuestras lecciones, ha habido una persecución en contra de los cristianos que ha sido terrible, ¿verdad? Y básicamente, cuando nosotros unimos estas dos entidades, la iglesia y el Estado, hermanos, ocurren cosas terribles. Es algo que realmente nos debe poner a pensar. Los historiadores dicen que el pasado es lo único que nos ayuda a entender el presente y a forjar el futuro. Pero nosotros somos muy prontos en olvidar el pasado. Estas cosas que ocurrieron en la época oscura de la Edad Media, algunos historiadores dicen que murieron miles de personas en la Inquisición. Pero los historiadores que han profundizado más, ellos dicen que fueron millones. Ustedes saben que la Inquisición llegó incluso al Nuevo Mundo. Así que esa era una época donde había una unión entre el poder civil y el poder religioso.
Y cuando el poder civil y el poder religioso se unen, pasan cosas terribles. Nosotros no estamos viendo hoy día. Esta mañana en el estudio de la escuela sabática, el pastor Utz preguntó que si estamos viendo persecución en estos días. Bueno, pues si estamos mirando las noticias, sí nos vamos a dar cuenta de no solamente persecución, están muriendo cristianos a través del mundo por estos principios cristianos y religiosos. Todavía en esa área de Italia, Francia, donde se concentró en los poderes políticos religiosos que llevaban a cabo estos tribunales, donde se ejecutaban gente. Esta mañana preguntaba el pastor Utz, quemando una pregunta. ¿Usted se imagina que usted le digan, como dijo el pastor, párate ahí, lo amarran, le ponen leña y le dicen, ¿quieres guardar el sábado? Y si usted le dice que sí, mire, le van a pegar fuego. ¿Usted se imagina? Pónganse ustedes en esa situación. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a dar su vida. Estos lugares, como este se encuentra en Francia, la Bastilla de la Inquisición, prácticamente todas esas catedrales hoy día son museos, pero hay algunas de ellas, esta es una de ellas que es enorme, que no está abierta al público. Por eso es que usted ve a los periodistas aquí de afuera, en el portón. ¿Por qué no está abierta al público? Porque ahí dentro tienen todo el equipo de tortura que ellos utilizaban en ese entonces. Cosas terribles, hermanos, que cuando uno la lee, no puede entender cómo un ser humano es capaz de hacer semejante cosa con otro ser humano. Así que todas estas cosas que se ven ahí son producto de una unión de iglesia y Estado. En ese entonces también gobernaban los reyes. Quiere decir que todas las órdenes venían ¿de dónde? De arriba hacia abajo. El pueblo simplemente tenía que obedecer. Era la manera como se gobernaba. Pero saben ustedes que hoy día, hoy, en este siglo, 3/4 partes de la población mundial, de acuerdo a las encuestas, no tiene libertad religiosa. ¿Saben ustedes eso? Eso es preocupante. Nosotros estamos viviendo en una nación donde somos privilegiados. En esta nación todavía tenemos la libertad, igual que muchas otras. Pero tristemente este panorama no es muy alentador a nivel mundial. Así que nosotros estamos viviendo en un lugar donde todavía podemos tener esa libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra conciencia. Y esto sucedió porque estas personas que estaban sufriendo esa persecución, muchos de ellos se trasladaron, los peregrinos, a los Estados Unidos de Norteamérica y otros lugares, pero específicamente, fíjense que nosotros tenemos el panorama de cuando se descubrieron las Américas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Cristóbal Colón tuvo una obsesión terrible por el oro. Hay un autor colombiano de nombre Mauricio Obregón, que escribió un libro tremendo respecto a esto. Pero sin embargo, estos que salieron de estas tierras europeas venían buscando libertad religiosa. Todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y este iba a ser un gobierno ahora que no iba a ser de arriba hacia abajo, iba a ser de abajo hacia arriba. Ellos decidieron que ellos ya no querían ese tipo de gobierno. Ahora los representantes elegidos por el pueblo eran los que promulgaban las leyes que se iban a cumplir. Un gobierno totalmente, o lo que llaman aquí en los Estados Unidos, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ese fue la plantilla más importante que utilizaron ellos cuando llegaron aquí.
siguiendo, claro está, esas enseñanzas de Martín Lutero, que él decía: la Biblia es la única autoridad de toda fe y práctica. Es la única regla exacta con la cual debe medir la tradición. Esta mañana, en la escuela sabática, por lo menos en este grupito, se mencionó algo bien importante. ¿Creen ustedes que Martín Lutero quería romper con la iglesia? No. ¿Qué era lo que quería él? Reformar. La iglesia se había llenado de todo tipo de asuntos que venía de las religiones paganas, tradiciones extrañas. Y fíjense ustedes que voy a hacer un paréntesis aquí, voy a decir algo. Si hay alguien aquí visita católico, yo no estoy en ninguna manera o forma criticando a los hermanos. Yo fui católica yo misma, simplemente estoy hablando de una situación que trajo un desastre, ¿verdad?, en nuestras iglesias. Así que nosotros tenemos a un Martín Lutero que él quería reformar. Él no quería salirse de su iglesia. Pero ¿cómo lo catalogaron? ¿Qué le dijeron que era él? Un hereje. Dios lo protegió, a diferencia del Señor tiene sus propósitos, ¿verdad? De Juan Hughes y Wycliffe, que fueron quemados en la hoguera, y otros. Él murió de causas naturales, pero la Biblia para él era lo principal. Y ese fue el problema que ocurrió cuando la iglesia romana, que dicho sea de paso, como nos dice la lección de esta semana, se había llenado, o sea, se habían infiltrado muchas costumbres de esas otras religiones paganas del momento, y tristemente pues culminó en las tragedias que nosotros hemos visto a través de la historia. En el conflicto de los siglos, la página 494, por eso le pido a alguien de los ancianos, hay unos hermanitos allá que no tienen este libro, que hagan una nota a ver si lo podemos conseguir. Nos dice, y tenía que, estamos hablando ahora de Apocalipsis 3 específicamente. Nosotros no tenemos tiempo para hablar de la profecía completa, pero sí sabemos que nos habla de un cuerno, una bestia que subía con 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y los que hemos estudiado, vamos a ver si alguien se acuerda cuál es la bestia con 2 cuernos semejantes a un cordero. ¿Con qué lo relacionamos nosotros? Los Estados Unidos. Con los Estados Unidos de Norteamérica. Es triste, ¿verdad? Fíjense, la palabra cordero se menciona en el libro de Apocalipsis 29 veces. Y 28 de las 29 está relacionado a Cristo Jesús. Quiere decir que esta bestia que subía tenía características que eran divinas, semejantes a las de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representaban juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos de carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra ¿qué cosa? La opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y la libertad religiosa. Tenemos los 2 cuernos, libertad civil, libertad religiosa, los 2 separados el uno del otro. Un concepto muy importante. Ahora que yo veo esta fecha aquí, quiero mencionarle algo sumamente curioso. 1798. ¿Cuál fue la nación que le dio la herida mortal a la bestia? Francia. ¿En qué año le dio la herida mortal, si se acuerdan? 1798. En el 1798, ¿sabían ustedes que Francia fue el primer país
que diplomáticamente reconoció a los Estados Unidos de Norteamérica como una nación. En el 1978 también. Quiere decir que en el mismo año que la bestia sufrió la herida mortal, Francia, el país que le dio la herida mortal, reconoció a Estados Unidos de Norteamérica como una nación diplomática. Quiere decir que estas dos bestias convivían al mismo tiempo. La diferencia es que una había sufrido una herida mortal, aunque nos dice la Biblia, ¿verdad?, que esa herida sanó. Ahora, nosotros estamos en el país de la libertad, ¿verdad? Y lo que le voy a decir ahora me causa mucha tristeza, porque yo personalmente creo que los Estados Unidos de Norteamérica es la nación más grande que se ha levantado en el mundo. No porque sea más bonita, no porque la gente sea más inteligente, sino porque fue fundada sobre principios divinos. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Quién hace las leyes en esta nación? El Congreso. El presidente no puede hacer leyes. Y al igual que en otros países, está dividido en tres ramas judiciales. La rama legislativa, que es la que hace las leyes, la rama ejecutiva, que es la que dispone para que se cumplan esas leyes, y la rama más poderosa de todas en este país, hasta más poderosa que el mismo presidente, la rama judicial, compuesta solamente por 9 jueces. Bien interesante esto. Esta es, déjenme compartir con ustedes la primera enmienda, porque esos peregrinos que llegaron aquí, no conforme con hacer su constitución, ellos también dijeron: nosotros vamos a poner ahí una primera enmienda donde se garantice la libertad religiosa para todo el mundo. Vamos a compartir esa primera enmienda con ustedes. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Ese es el Establishment Law, la ley la cláusula del establecimiento. Fíjense que ellos no dijeron, ellos fueron bien cuidadosos parafraseando esto. Ellos no dijeron que el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o de una religión por encima de otra. No, religión, punto. Ni que prohíba su libre ejercicio o que restrinja la libertad de expresión o de la prensa. Esta es la parte civil, la segunda cláusula. Que restrinja el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. Eso quedó plasmado en la Constitución. No más reyes, no más poderes religiosos aquí implantándonos lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nosotros queremos creer. Y más adelante ellos pusieron otra cláusula donde hasta un ateo, si quiere, puede ser presidente de esta nación. En ese periodo de la Inquisición, miren, yo tuve un profesor en colegio de historia, casualmente, peruano, ateo. Y fíjense ustedes qué bien astuto es el enemigo de las almas. Este periodo de la historia fue una cosa tan terrible que muchas personas dijeron: esto no sirve, incluyendo Charles Darwin. Por eso vino con la teoría de la evolución. Darwin era un estudioso, no sé cuántos de ustedes han estudiado su historia, pero él era un estudioso de la religión. Y miren hasta el... No sé, no hay palabras para explicarlo. Cuando John Wycliffe, que fue el primero que tradujo la Biblia, él murió de causa natural. Pero el tribunal de la Inquisición, luego del muerto, lo enjuició. Lo enjuiciaron y dijeron: este hombre es culpable de herejía. Fueron y lo sacaron de la tierra donde estaba sepultado y lo quemaron. Óigame,
qué cosa va a tener. Y tiraron sus cenizas, las esparcieron por todos lados. Este Tribunal Supremo tiene 9 jueces, el Chief Justice, o el juez supremo, que es el juez Robert, y los demás. Y ellos son los que se encargan. Cuando los legisladores hacen una ley, la ley tiene que pasar primero por este panel, que ellos son los que van a decir si esa ley es constitucional o no lo es. Porque si el Congreso hace una ley y este panel la lee y dice esa ley no es constitucional, se acabó la ley. Así que esto es una cosa sumamente importante, porque vamos a ver dentro de unos momentos las cosas que suceden. Dicho sea de paso, dentro de este panel hay una puertorriqueña, la jueza Sonia Sotomayor, que está en la extrema izquierda sentada. Vamos a la próxima laminilla. El conflicto de los siglos, página 494. Por eso es que insisto que este libro es tan importante y fíjense que la lección nos está siguiendo paso a paso. Nos dice también el espíritu de profecía, el republicanismo y el protestantismo. Otra vez, los dos separados, vinieron a ser principios fundamentales de la nación. Estos principios son los secretos de su poder y su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido al país con afán y esperanza. De acuerdo a lo que ustedes han estudiado en las profecías, ¿será que hay otro poder que se le va a levantar después de este? Veo al hermano, dice que no, este es el último, hermano. That's it. Aquí se acabó, este es el último. Pero dice bien claro que tiene un secreto, ¿verdad? El secreto de su poder es esa separación que mencionamos cuando Cristo Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El republicanismo, el poder civil completamente separado del poder religioso. Esto va a cambiar, hermanos, y va a cambiar quizá más rápidamente de lo que nosotros pensamos. No tengo demasiado tiempo para hablar de todo esto, pero nos dice el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, página 649. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados ¿como qué cosa? Como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. ¿Tendremos nosotros el valor que tuvieron los reformadores? Pararme aquí, que me ponga mucha leñita así en las piernas y me digan, ¿usted va a renunciar a su fe? ¿O le prendemos ahí mismo el fuego? Miren, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos esto, porque muchas cosas están pasando de las cuales quizás no estamos prestando atención, no estamos viendo las noticias. Pero sí que, bueno, yo sé que muchos dirán, hermana, usted nos acaba de leer la primera enmienda de la Constitución. Eso aquí nunca va a pasar, porque si sucede algo así, pues entonces se va a enterar los jueces del Tribunal Supremo de que se está haciendo algo que va en contra de la primera enmienda y lo van a detener inmediatamente. Hermanos, esto ya pasó. En 1888, un congresista de nombre Henry Blair quiso establecer aquí una ley dominical nacional. Y si no hubiese sido por un adventista del séptimo día, A.T. Jones, que entró allí a dar la fe de la razón por la cual no era necesario establecer esa ley, la tendríamos. Pero hermanos, déjeme decirle, hay muchos estados que tienen las leyes azules, tienen las leyes dominicales. Lo que pasa es que
nos están enforzando, pero si viene alguien y viene y se queja, inmediatamente los estados pueden tomar acción y llevar a juicio o lo que ellos quieran a la persona. ¿De dónde viene todo esto? En el Concilio de Trento, ustedes que estudian la historia, Gaspar de Fosso, arzobispo, dijo: el sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido cambiado por el día del Señor. Esto no ha sido hecho por mandato de Cristo, sino por la autoridad de la Iglesia. Ay, hermanos, qué cosa más tremenda. Y todavía, tristemente, la mayor parte de la cristiandad que nos rodea guardan el domingo, ¿verdad? Pero hay un grupo que el Señor ha mantenido y mantendrá ahí hasta el final. Y este grupo, de la misma manera como cuando comenzó el proceso de la cristiandad, se dividió un grupo que la iglesia romana, hubo otro grupo, esos valdenses que estamos estudiando en las lecciones de escuela sabática, esos reformadores que se mantuvo firme, mire, pero hasta dar su vida para proteger la ley de Dios. Pero así fue como entró el domingo. Fue algo autorizado por una iglesia que dice que ellos tienen la potestad para hacer ese cambio. ¿Qué está pasando aquí en esta nación en estos días? Si nosotros pensamos que no hay persecución en este país por motivos religiosos, prepárense para una sorpresa. Lo que pasa es que estas cosas pasan tan despacio, ¿verdad? Poco a poco, echándole picos hasta que tumben en la pared. Este chief del Fire Department, Calvin Cochran, fue despedido de su trabajo, simple y sencillamente porque publicó y distribuyó un libro sobre sus creencias religiosas respecto a la conducta marital que rechaza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Lo votaron, lo despidieron de su trabajo. ¿No está eso violando la primera enmienda? Claro que sí. Y hay muchas de estos casos que están en corte. Aquí hay otro muy interesante. Una joven llevó una Biblia a la escuela para su uso personal. Ella no estaba dándole estudios bíblicos a nadie, ni la llevó, fue reprendida por el principal de la escuela y se le indicó que no estaba permitido llevar ese libro a la escuela. ¿No es esto acá, en los Estados Unidos de Norteamérica, no es esto acaso una violación de los derechos civiles de esa joven también? Este coach de fútbol fue despedido de su trabajo porque después que terminó el partido de fútbol, él se arrodilló a orar. Eso fue suficiente para que lo despidieran de su trabajo. En los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. ¿Sabían ustedes que en la Segunda Guerra Mundial los japoneses fueron acorralados y puestos en campos de concentración? Y el Congreso de los Estados Unidos lo declaró constitucional. Violarle el derecho a ciudadanos norteamericanos. Eran japoneses nacidos aquí. Hermanos, cuando supuestamente por el bien común las autoridades deciden llevar a cabo este tipo de leyes, cosas tremendas pasan. Tenemos que tener los ojos abiertos porque estas cosas están pasando frente a nosotros y a veces no nos damos cuenta. Aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica, hay un movimiento que se llama The Lord's Day Alliance. Y ellos sugerimos que se escriban cartas a los gobernadores, alcaldes, congresistas y al presidente de los Estados Unidos y que le hablemos a nuestros representantes en el gobierno para que usen su influencia para implementar leyes dominicales que sean
constitucionales. Personas como Pat Robertson, Tim LaHaye, Rick Warren, todos estos predicadores grandes, poco a poco, hermanos, nosotros tenemos que abrir los ojos, porque esto está pasando frente a nosotros y va a venir un momento donde va a ser fuerte la sacudida. Yo tengo aquí algo que sucedió, que realmente esto me da mucha tristeza. Esto fue publicado por el Instituto Rutherford y lo que le llaman un street preacher o un predicador, que mayormente en las redes sociales y en lugares, ¿verdad? Él se llama Rich Penkowski. Estuvo predicando y puso en las redes sociales unas publicaciones criticando el estilo de vida de la comunidad LGBT, con referencia a una parada que se llevó a cabo en estos lugares, y parece que está habiendo mucho movimiento inmoral llevándose a cabo frente a niños. Esto fue suficiente para que este preacher, miembros de la comunidad LGBT, notificaron a la policía que ellos se sintieron amenazados, temerosos, porque él estaba citando unos versos bíblicos que iban atacándolos directamente a ellos. Se le amenazó con ser arrestado. Este caso fue a la corte de Washington y el preacher Penkowski se le dio una fianza de 5 años, una orden de protección, que él no puede predicar ni decir nada que ofenda a la comunidad LGBT. Ni una palabra bíblica, ni una opinión personal suya, nada. Entonces el Instituto Rutherford, que se dedica básicamente, son abogados que son expertos en la Constitución, están peleando este caso en la corte. Dice que Penkowski fue sujeto a arresto, no le llegaron a arrestar, pero lo amenazaron con arresto y encarcelamiento si continuaba con este tipo de predicación. Leyendo la Biblia, hermano, es una cosa muy triste. Este caso ha sido llevado a la Corte Suprema del estado de Oklahoma, pero nos dice el juez Whitehead que la cosa se está poniendo de una manera que hay predicadores, no solamente predicadores, maestros de escuela, personas de cualquier religión, que tienen miedo hasta de hablar en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay predicadores que no se atreven ni siquiera a leer ningún verso bíblico que tenga que ver con el homosexualismo. No, tienen miedo. Y dice él, el abogado Whitehead, que él cree que nos estamos poniendo de una manera que citar un verso de la Biblia puede ser un crimen. ¿Qué les parece a ustedes el sábado? Cuando la mayor parte de las personas, como vimos ahí, le pongan presión a los gobiernos con respecto al domingo, y todavía se están agarrando del sábado este grupo, es algo que nos debe poner a pensar. Es algo muy triste. Nos termina este abogado Whitehead, nos dice, no sé en qué ha terminado este asunto, pero él nos dice que ellos apelaron a la Corte Suprema, que si la Corte Suprema todavía falla en contra de Penkowski, dice que la primera enmienda de nuestra Constitución estará muerta. Wow. Claro, dice, esto va a abrir la puerta a la persecución. Hermanos, nosotros tenemos que abrir los ojos.
nosotros estamos viviendo en unos tiempos bien peligrosos en la historia, especialmente con la polarización que hay de grupos en esta nación. Pero estos casos se están llevando a cabo en las cortes. Muy peligroso lo que está sucediendo, porque fíjense ustedes, sin la primera enmienda, ¿qué fue lo que dijo la señora White que le dio el poder a este país? La división del poder civil y el poder religioso. Pero si nosotros eliminamos esto, y créanme, el Congreso puede hacer una enmienda, puede reenmendar esa primera enmienda cuando ellos lo quieran. Si hay lo que ellos, bueno, le acabo de dar el ejemplo de los japoneses cuando fueron acorralados. Si hay lo que ellos consideran una emergencia nacional, no van a chistar en poner otra enmienda que nulifique a la primera. Vamos, ya es hora de que despertemos, hermanos. Nos dice también en Eventos de los Últimos Días, página 67, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Los engaños que vienen van a ser tan sutiles, van a estar como lobos vestiditos de oveja, que va a ser tan fácil para el enemigo poder echarle mano de su lado a aquellos que no se hayan dedicado a estudiar las Escrituras. Una cosa tremenda. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué? ¿Es el sábado un mandamiento? Entonces, ¿por qué la mayor parte de la cristiandad están obedeciendo a Dios o a un hombre? A una institución, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros tenemos que, si me amas, guarda mis mandamientos. Si hay tiempo, hermano. Pero el tiempo de gracia no va a durar mucho. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es momento, hermanos, que nosotros abramos los ojos, que empecemos a mirar qué es lo que está pasando alrededor nuestro. No podemos estar todo el tiempo contentos, estoy bien, estoy con mi casita, con mi esto, y no mirar los eventos que están ocurriendo, que proféticamente nos van a llevar al fin de lo que está sucediendo en este planeta. Pero alegremente para nosotros a la venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Vamos a dar, hermana, yo había pedido que cantáramos Señor, reposamos, o el que usted quiera, hermano, o el día santo, ese mismo. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno antes de irnos a nuestra casa. El número 550, 550, Día Santo del Señor. Celeste tribunal, de maldad, de
de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Ahora, Padre Celestial, infúndenos, Señor, el valor que le diste a los reformadores, a estos hermanos que dieron su vida para que nosotros pudiéramos tener tu palabra. Señor, estamos tan agradecidos que tú no nos has dejado en tinieblas. No hay razón para que nadie se pierda, y tú quieres tenernos a todos allá en el reino de los cielos. Ábrenos los ojos, Señor, para que no solamente podamos entender, compartamos tu palabra. Y también, Padre Celestial, cada día, Señor, te entreguemos nuestro corazón más. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Llévanos a aquellas personas que están padeciendo por falta del pan de vida. Cuídanos y perdónanos los pecados en el santo nombre de Jesús. Amén.